Buenos días, bienvenidos al primer Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, el Proyecto de Nación y la LIG, organizado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Gracias por haberse conectado. Desde hoy, martes 17, hasta el viernes 20 de octubre, estaremos discutiendo y planteando ideas alrededor de la literatura infantil y juvenil. Para ello, el primer bloque, hoy día arrancamos, de mesas están dedicados al horizonte, a los horizontes de investigación en la LIG. Tenemos esa primera mesa que está conformada por 4 ponencias y bueno, sin más preámbulo vamos a iniciar. Nos acompaña Cecilia Sánchez. Cecilia es licenciada en Educación y artista escénica, es profesora de educación inicial del área de arte y cultura primaria y secundaria y de talleres de teatro y artes integradas dirigidos a niños, jóvenes y adultos. Es creadora y profesora del Espacio Crisálida y miembro del equipo pedagógico de Yuyashkani y además es artista en trabajos independientes. El título de su ponencia es El espacio reflexivo y creativo después de una lectura, una construcción vivencial y personal cuando leemos. Adelante, Cecilia. Hola, buenos días con todos y con todas. Muchas gracias, Pamela. Bueno, qué satisfactorio es dar estos momentos para incentivar la lectura en nuestros jóvenes lectores, niños, niñas y adolescentes, tan importantes porque ellos en la actualidad están pasando por una etapa que son invadidos por imágenes, por significados muy rápidos, sin exigirles, sin exigirse ellos mismos por una comprensión lectora, ¿no? Entonces esto me parece sumamente importante. Eh, Cuando el título, bueno, de mi ponencia es el espacio, voy a ver un poquito acá mis apuntes para no pasarme del tiempo. Bueno, mi ponencia es sobre el espacio reflexivo y creativo después de una lectura. Cuando digo el después, me refiero no necesariamente cuando concluye toda una lectura, sino también cada cierto tramo de lectura que se va haciendo, ¿no? Ese espacio que hay cuando uno se detiene a analizar, a pensar en lo que está sucediendo, en lo que está leyendo. El subtítulo, bueno, lo pongo como una construcción vivencial y personal cuando leemos. ¿Por qué? Porque las lecturas las hacemos nuestras, las lecturas em, las confrontamos con nuestras, consciente o inconscientemente, las confrontamos con nuestras propias vivencias, ¿no? Entonces, qué importante, si es esto para los adultos, pues les aseguro por experiencia propia lo importante que es de estos espacios para los chicos, ¿no? Voy a compartir una pantalla y a ver si me confirman de que se está viendo. ¿Sí se ve? ¿Se puede ver ahora? Sí. Listo. Entonces, bien. Entonces, empiezo, soy bastante visual, también por eso estoy más atentos con las imágenes, que son precisamente esa experiencia que les estoy comentando, ¿no? Acá es, en este espacio, una creación, digamos, plástica a través de los libros, ¿no? Vamos a pasar. Construcción. Sabemos que promover y mantener la práctica de la lectura es importante. Nos vamos a centrar en este público de la LIG. Este momento es el espacio que hay, que les comenté al inicio, el espacio que hay entre la lectura y la relación que vamos haciendo personalmente es muy importante y es una de las mayores importancias por la cual se promueve la lectura en los jóvenes y en los niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque permite la interpretación. Ese espacio permite la interpretación, el análisis y la construcción de pensamientos. De esta manera se van formando ciudadanos capaces de contribuir con la construcción y reconstrucción de una sociedad armoniosa.
los pequeños lectores van fortaleciendo la construcción de pensamientos que florecen, justo viene el título principal también de todo este congreso, ¿no? Fortalecen en una identidad que coopere con la construcción de la sociedad y a la vez de la nación. La literatura aquí viene a ser un medio, ¿no? Un medio donde ellos van a expresar sus pensamientos y para expresarlo necesitan precisamente de este espacio. ¿Y por qué este espacio reflexivo? Porque van a tratar de relacionarse con el texto, van a tratar de entenderlo. ¿Y por qué creativo? Porque no solamente pueden expresarlo a través de la palabra, los chicos pueden expresar, y las chicas pueden expresarlo a través de movimientos, a través de creaciones, de imágenes, ¿no? Entonces, ahí por eso es que aquí les muestro la literatura como medio y la importancia del fluir, y acá viene otra cosa, el conducir. Para eso estamos los mediadores, los maestros, para poder conducir esos espacios, dejando fluir y conduciendo a la vez. Esto viene a ser un trabajo individual y a la vez grupal, porque como también ya se los mencioné, cada quien va a ir asumiendo de acuerdo a sus propias vivencias lo que va leyendo. Y grupal porque luego coteja, es importante compartir una lectura también con otros, ¿no? Leer lo mismo, cotejar pensamientos, ver cuáles son las otras miradas frente a la de uno. Todo esto es en este trabajo. El desarrollo de pensamientos y aprendizajes significativos como proyecto de nación. Más allá, em, más allá, digamos, de una lectura que puede ser dada en la escuela, determinada, más allá de eso, podemos dar rienda suelta también a las lecturas que ellos propongan, los libros que ellos tienen, a la curiosidad, ¿no? O también a la curiosidad que el maestro ve en ellos y relaciona con eso más que una lista de un plan lector, relaciona qué libros podrían estar relacionados con lo que yo observo en mis estudiantes, ¿no? Entonces, a partir de eso, el chico, la chica va a ir asimilando, va a ir trabajando sus pensamientos, va a ir construyendo. Y eso nos va a dar a ciudadanos que tengan una libertad para pensar, una creatividad para construir. Y eso va a colaborar con este proyecto de nación, donde el medio es, en este caso, la literatura. Cuando hablo de espacio para el tiempo, espacio y tiempo para la lectura, me refiero también a un espacio físico, ¿no? Donde puedan reunirse, donde puedan estar los diferentes textos, libros, etcétera. Por esto pongo acá importante, ¿no? La literatura en letras e imágenes, porque ellos van a sacar, van a expresar eso que van leyendo. No, ojo que no es necesariamente un texto terminado, puede ser pedazos de texto. Entonces, vamos a pasar por acá. Por ejemplo, voy a pasar a experiencias pequeñas y precisas, ¿no? Tengo esta aula que hemos visto anteriormente vacía y en esta ocasión yo enseñaba a primaria y secundaria. Entonces, tengo un pequeño panel de frases. Tengo libros sueltos de donde saco precisamente los temas e incluso donde pongo las frases de la semana, ¿no? Del libro, de acuerdo a lo que estamos trabajando con algunos grados. Tengo los libros ahí, los libros físicos, en el espacio. Pongo sus libros sueltos, me refiero a que ahí empieza la conexión. En este caso, en la fotografía, pues está una alumna pequeña, pero me pareció muy significativo porque en realidad ese texto viene de trabajos con los chicos de secundaria. Sin embargo, ella se detuvo a leer y a preguntar. Pero así como ella, los chicos de secundaria fue mucho más al detenerse a leer, el preguntarme de dónde lo saqué, de dónde salió. Entonces empiezan a traer, a ver mis libros sueltos, como se les he mencionado ahí, como también sus libros
sueltos. ¿A qué me refiero con eso de sus libros sueltos? A que empiezan a recordar libros que ellos han leído o que están leyendo y empiezan a salir emociones. Ojo, que sean terminados o no, empieza, ¿no? Y por supuesto, como también mencioné, que importante la convivencia para saber, más allá de un libro, una lista de textos que ya estén en la programación escolar, la convivencia de entender a mis estudiantes para saber qué tipo de libro, o perdón, qué temas podría abordar con ellos. Ahora, cuando hemos hecho una, por ejemplo, en otra actividad concreta, aquí por ejemplo ya tenemos a una pequeña también, ¿no? Compartiendo, en este caso un libro álbum hecho por ella misma, ¿no? Leyendo juntas, creando. Igual acá tenemos ya alumnos más grandes, igual compartiendo, no solo, ojo, de repente libros de una determinada área, ¿no? Sino algo que les cautivó de la lectura y lo compartieron. Entonces es necesario ese espacio para saber que no simplemente están leyendo por completar una ficha con preguntas de qué trató la obra, cuáles son los personajes, sino que están asimilando, están comprendiendo nuevas visiones a través de esos libros. En, en otro ejemplo concreto que les quería participar es el siguiente. Un grupo de adolescentes de cuarto año de secundaria. Yo estoy con el área de arte y cultura, pero siempre trabajamos con textos y libros, ¿no? Y bastante con literatura, sea para el trabajo de voz o para la creación de personajes. Entonces, ahí tuve una experiencia muy bonita porque sucedió esto de lo que les mostré anteriormente, de el panel de frases donde ellos fueron sacando, fueron trayendo otros libros, fueron comentando los libros que están leyendo. Entonces ellos no solo comenten, traigan sus libros a la siguiente clase. Tuvimos un momento en ese espacio vacío que vimos al inicio también, espacio físico, de cada uno leer su libro. No era una tarea, no era cada uno, bueno, les voy a dar para que me cuenten qué frase quieren sacar para construir. Bueno, queríamos construir una muestra de teatro para fin de año. Obviamente, yo también con esto de la convivencia, que también se los mencionaba, también llevaba libros y textos eh, generadores ya de un tema del cual yo quería trabajar, que era lo que había observado en la problemática de este grupo, ¿no? Entonces, uno de ellos fue este poema, ¿no? El cual lo leímos con el libro, compartimos, fue también bonita la experiencia de compartir el libro físico, leerlo en conjunto. Ya después de que cada uno estuvo con su propio libro, eh, colaboró con textos de sus propios libros que estaban leyendo o que habían recordado que leyeron, etcétera, llevaron, pues también compartimos la lectura grupal, ¿no? Con un libro que yo llevé y pues elegimos este pedazo de poema, ¿no? Lo copiamos en la pizarra, como pueden ver, y luego cada uno fue eligiendo, por eso ven por acá los nombres, ya no, Weber, Saki, José, ven los nombres, porque ellos mismos dijeron, yo quiero leer esta frase, yo quiero decir esta frase. Es decir, ya la literatura está cumpliendo ahí un gran trabajo de herramienta para la comprensión, porque ellos sabían su personaje y qué es lo que querían expresar. Entonces, la literatura ya no solo quedó en, como les dije, pues en algo memorístico, de saber nombres, personajes, etcétera, sino que en este caso, que fue poesía, fueron analizándola, fueron pensándola y cómo, brindándoles precisamente ese espacio vacío, ese espacio creativo y de reflexión grupal. Entre bromas, entre cosas serias, salieron muchas cosas y posteriormente continuaron con sus lecturas. Pero es necesario que hayan estos espacios. ¿Para qué? Para que, como se dice, ¿no? Así como toma uno la medicina y la medicina tiene que pasar cierto tiempo para que haga su efecto, pues es así, la literatura para niños, niñas y adolescentes tiene que tener este espacio de reflexión y creación después de cada lectura, ya sea después de todo un libro
o también después de cada tramo, ¿no? De cada tramo de lo leído, ¿no? Este espacio para, ¿sabes? Decir qué es lo que le ha provocado, lo que ha sentido, lo que ha recordado, tal vez, o lo que le ha hecho reflexionar. Y aquí, por ejemplo, como les dije, cada uno eligió su frase, ¿no? Esto no solo produjo personajes, si bien es cierto, nos íbamos hacia la creación de una puesta en escena pequeña, escolar, lo importante fue el proceso, y dentro del proceso, uno de mis elementos fundamentales fue, pues, la literatura. Eh, crearon, como les dije, no solo eh, personajes, crearon un tema, un título, por acá podemos, este es el afiche de esta obra. Crearon textos, ahí están sus hojas, donde ellos mismos, a partir de lo que leyeron, de las lecturas que trajeron, de esos, con esa emoción con la que ellos dicen, profesora, se parece mucho al libro que estoy leyendo. Qué alegría saber que no es por una tarea, sino que estás leyendo porque te interesó. Pero también, ojo, también pasa el que yo no leo, no tenía la idea, pero picó el bichito, entendió y que en esos libros puede encontrar muchas cosas más, ¿no? Cecilia, lamento interrumpirte, se nos ha terminado el tiempo. Ya, Te dejo, concluyo en un minutito, te por dejo favor. finalizar. Sí, Sí, claro que sí. bueno, creo, tendría mucho más que explicarles, pero en todo caso, que nos quede un poquito claro de cómo la literatura es un elemento fundamental para el desarrollo del pensamiento de estos chicos, chicas, que finalmente ellos van a ser parte de este proyecto de nación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Cecilia. Muy interesante tu propuesta de creación desde la poslectura. Acá tienes un comentario de Lilena. Dice que la poesía está visible en el aula, convirtiéndose en una invitación. Te felicito por la propuesta. Muy interesante. Pueden ir planteando sus preguntas. Vamos a ver si nos da una chance para conectarlas y transmitirlas. Continuamos entonces, pasamos gracias Cecilia, a la segunda ponencia. Esta está compuesta por dos integrantes, por Karina de la Vega Sarmiento y Armando Alzamora. Los presento brevemente. Karina es licenciada en Educación, escritora, narradora oral escénica, editora, y cuenta con 10 años de experiencia como capacitadora docente. Es egresada de la maestría en escritura creativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y diplomada en literatura infantil y juvenil por nuestra casa de estudios. Ha publicado diversos libros como Hermonos, El Chasqui Volador, y además es ganadora de la edición 24ª del concurso anual de álbum ilustrado A la orilla del viento con La Reina de la Torre, un libro que también estuvo ilustrado por Fátima Ordinola. En esta investigación también participó Armando Mora. Él es magíster en literatura hispanoamericana y candidato a doctor en literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autor de diversos artículos publicados en medios especializados y sus temas giran en torno a la literatura y vanguardia y estudios clásicos. Actualmente dirige el sello Colmena Editores. Muy bien, la ponencia que ambos investigadores nos van a plantear ahora es sobre el problema de la adaptación de la tradición oral en la literatura infantil y juvenil. Un repaso por las propuestas de Jesús Cabel. Interesante, muy bien. Adelante, por favor. Muchas gracias, Pamela. Buenos días con todos. Voy a iniciar la primera parte de esta ponencia. Sobre el problema de la adaptación de la tradición oral en la literatura infantil y juvenil, un repaso por las propuestas de Jesús Cabel. Bueno, como muchos ya saben, Jesús Cabel, nacido en 1947, es uno de los más prestigiosos estudiosos y antologadores peruanos sobre literatura infantil. Fue fundador de la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil, junto con otro de los más reputados investigadores del tema, Danilo Sánchez León. También
Es gestor de la Biblioteca Peruana de Literatura Infantil, serie en la que se publicaron varios de los estudios críticos más importantes del LIG en el Perú. En 1981 publica un estudio preliminar titulado Literatura Infantil en el Perú, Debate y Alternativa. Por aquí lo tengo, un poquito viejito, pero me ha servido mucho. Y luego hace el primer esbozo teórico, será profundizado en 1984 con la publicación de Literatura Infantil y Juvenil en el Perú, Análisis y Crítica, cuyo prólogo, Derrotero para una historia crítica de la literatura infantil y juvenil, también se publica en 1988 como artículo. Para el crítico chileno Manuel Peña Muñoz, que hace poco estuvo de visita en nuestro país, quien es autor de la voluminosa historia de la literatura infantil en América Latina, Cabell es el principal estudioso, investigador, difusor e historiador de la literatura infantil en el Perú. El carácter totalizador del trabajo de Jesús Cabell puede considerarse pionero, aunque como bien él mismo lo ha reconocido en una entrevista con Jorge Slava, se considera un deudor de dos trabajos críticos fundacionales. El papel de la literatura infantil, publicado en 1967 por Carlota Carvalho de Núñez, y La literatura infantil en el Perú, de Francisco Izquierdo Ríos. Lo que vemos en estos esfuerzos iniciales es una necesidad por sistematizar las dependencias entre el folclore, la tradición oral y la literatura infantil. Es justamente esa línea la que explora Cabell. ¿Cuáles son las propuestas que nos plantea? En su publicación de 1984, el autor plantea dos propuestas interesantes para la comprensión de la literatura infantil en el Perú. La primera, una interpretación teórico-histórico del desarrollo de la literatura infantil peruana. En principio, nos confronta con una doble comprensión de lo que debería entenderse como una obra escrita para niños y jóvenes. Por ejemplo, la primera la define como solamente páginas que a su vez forman parte de otras obras que quizás fueron creadas para un género distinto. Por ejemplo, algunos pasajes de las crónicas de Pedro Cieza de León, Inca Garcilaso de la Vega o Guamán Poma de Ayala, las que tantas veces han sido reclamadas para una adaptación infantil por los lectores. Es decir, la primera que no se hizo intencionalmente para niños, pero que tiene algunas páginas que pueden adaptarse o rescatarse. Y por otro lado, las define también como aquellas consideradas obras para un público infantil y juvenil de manera intencional, creadas desde su concepción para los pequeños lectores. Por ejemplo, aquí entrarían El Bagrecico de Francisco Izquierdo Ríos, Rutsi, de Carlota Carvalho Núñez, acá tenemos una edición en Nocedal y otra en SN, pueden encontrar. Que son obras indiscutidas dentro de nuestra tradición que fueron creadas especialmente para niños. En segunda instancia, Cabell expone su interés por elaborar una selección rigurosa de aquellas obras que en determinadas épocas de nuestra historia literaria deberían considerarse parte indiscutible del corpus oficial o el canon de nuestra lis peruana. Por ello, propone una periodización, la cual se divide en 4 periodos: literatura prehispánica, literatura de la conquista y la colonia, literatura de la emancipación y literatura de la república. Cada uno de esos periodos presenta su propia problemática socioeconómica asociada con los modos de producción literarios, de manera que ésta puede determinar la inclusión o exclusión de determinadas obras en un corpus poético. La segunda propuesta de Cabell pretende erigirse como una poética de la LIG en el Perú. Lo que se plantea aquí es una crítica a las orientaciones estéticas que han adoptado los escritores de LIG a lo largo de la historia.
Un ejemplo de este cuestionamiento es el comentario de este autor sobre el libro Juguetes de Alida Helguera, que es considerado el primer libro infantil publicado en el Perú. El crítico comentó lo siguiente en su tiempo, ¿no? El hecho es que el libro, impreso a todo color, con buen despliegue de páginas y tipos, a simple vista resulta agradable, tentador. En cambio, el contenido es otro y es allí donde empieza nuestra discrepancia. No podemos seguir siendo satélites de otras literaturas. La creación debe ser asumida con todos sus riesgos para presentar su singularidad, que es también su independencia. Cito. ¿Cuáles son las dos dimensiones? De esta manera, el cuestionamiento que hace Cabel se abre a dos dimensiones. Primero, la inmanente, es decir, respecto a todas las nociones que los agentes del campo, autores y editores, desarrollan para la producción del libro para niños y jóvenes como objeto estético. Y segundo, en relación a las condiciones socioeconómicas, desde donde autores y autoras producen sus obras y configuran su compromiso político. En tal sentido, Cabel no consiente aquella literatura que surge a imitación de otras literaturas nacionales más prestigiosas en otras culturas, porque vista la LIG dentro del circuito literario, no afecta únicamente a quienes la producen, sino también a aquellos que la recepcionan. Este concepto de independencia ya aparecía en su publicación de 1981, pero en relación con el de sentido crítico, el cual no se desarrolla, pero puede interpretarse por su oposición a otros conceptos como falseamiento o evasión. Para esto voy a citar. La literatura infantil no puede ser aquella en que los protagonistas son hadas, príncipes, animales caricaturizados y humanizados, relatos que responden a realidades extranjeras con la consecuente exclusión de los temas peruanos. Tal es el caso de Blancanieves, Pato Donald, Cenicienta, Superman, el Hombre Araña, etc. De forma que al niño se le enseña de esta forma a rechazar su realidad. Se le aliena la conciencia, se le reprimen las condiciones de desarrollo que debe gozar, se le falsean sus universos, que a falta de un sentido crítico, opta por la evasión. En tal sentido, las poéticas que asumen los autores de Lig son determinantes en su posición dentro del campo intelectual. Se puede afirmar que esta oscila en un espectro con dos polos identitarios, una poética extranjera y una poética nacional. Aunque el campo ha sufrido cambios desde los tiempos en los que Jesús Cabel reflexiona, es sencillo comprender que ciertas tendencias han sido y son determinadas por la hegemonía de las editoriales transnacionales en el mercado local. Las instituciones estatales, como los ministerios de Educación y Cultura, marcan también un influjo que condiciona la postura asumida por los autores. Ambas instancias, sin embargo, han asimilado el camino de la tradición oral en la LIG, por lo que el fenómeno actual no avisora en ninguna medida su cancelación o invisibilización, sino una tendencia por la instrumentalización o la banalización de estos elementos culturales. Quiere decir que nos enfrentamos a otro reto, no el de antaño quizás, en que no se trabajaba en la literatura infantil con lo nuestro, ¿no? Sino que más bien hay que cuidar que se trabaje con respeto, que realmente no sea una apropiación cultural, sino que se cuente con investigación y
el uso de la polifonía para poder rescatar toda esta riqueza de la tradición oral. Con todo esto, la tradición oral peruana es vasta y los autores poseen una fuente inagotable de materiales para sus proyectos creadores. Un conocimiento profundo de mitos y leyendas de sus propios contextos convierte a los escritores en agentes privilegiados dentro del campo intelectual de la LIG. Se puede afirmar, siguiendo lo propuesto por Cabell, que resulta imperativo escribir literatura infantil de temática peruana, es decir, extraer personajes de nuestro propio folclore. Esta forma de producir literatura presenta sus procedimientos específicos. ¿Acaso el principal de ellos sea la adaptación de la tradición oral a la escritura? En otras palabras, se trata de utilizar este legado en la literatura infantil por medio de cuentos, historietas y novelas juveniles. Y también por medio de otras artes como la pintura, por ejemplo, ¿no? Pintar nuestros paisajes, aquello que ven nuestros ojos, nuestros animales, etcétera. Muchas gracias. Con Muchas esto gracias, concluyo mi Karina. parte. Sí. Muchas gracias, muy, muy interesante. Qué necesarias son esas investigaciones que hacen una revisión eh, histórica, historiográfica, ¿no? Sobre todo por la figura de Jesús Cabel, que también es importante no solo, digamos, es esto que planteaste de la tradición oral, o sea, no solo rescatarla, sino también rescatar la investigación sobre y las miradas en torno a este proceso de la literatura. Eh, Además de traer a la discusión la figura de Jesús Cabel, importante también eso, ¿no? Muy bien, gracias Karina y Armando. Vamos a continuar con las ponencias. Ahora viene con nosotros, nos acompaña Manuel Bejarano. Manuel es docente universitario, educador de formación con la especialidad en lengua y literatura. Su especialización en literatura infantil y juvenil le ha permitido desarrollar una línea crítica en torno a los textos para niños, para su valorización, además de analizar formas narrativas como el cómic, el cine y la televisión. Manuel Bejarano nos va a presentar Entre el valor y la estética, el rol de la literatura infantil y juvenil en la promoción de la ciudadanía e identidad peruana. Adelante, Manuel. Bien, muy buenos días con todos. Agradezco la oportunidad para participar en este congreso y a conocer también otras investigaciones al respecto que están bastante interesantes. Mi tema, el tema que he elegido, rescata también, un poco recordando a la ponente anterior, el texto de a dos autores, a Francisco Izquierdo Ríos y a Carlota Carballo. Bien, la intención de esto, lo vamos a aclarar un poquito, es profundizar en el concepto, ¿no? Sobre todo de identidad peruana. Y para esto quiero comenzar recordando algo que nos contó Luis Jaime Cisneros cuando visitó la Universidad Católica Sede Sapiente. Él nos contó que durante la época del terrorismo tuvo que hacer un informe reservado para el servicio de la Marina, porque fueron incautados unos libros de texto de Sendero Luminoso. eh, Cisneros justo resaltaba que no eran como, estos libros no eran como el imaginario los representaba, por ejemplo, no tenían fotos del Che o de Abimael, ¿no? Él lo dice así, o sea, no tenían esas fotos, ni hablaban de la tercera espada. Eran libros escolares. ¿Qué decían estos textos? Dice Cisneros. Y fijémonos bien en cómo lo dice, ¿no? O sea, ¿qué es lo que contenían? Dice, estos libros, Cisneros, citando a Cisneros, los libros dicen la verdad. Estos libros dicen la verdad. Hay otros libros que no dicen la verdad. Los maestros dicen la verdad. Si te guías por el libro y por el maestro, estás en camino a la verdad. Este era el marco
de estos 3 volúmenes que Cisneros había analizado. Eran para educar a los niños desde la primera infancia hasta la adolescencia. Y Cisneros lo explica así, ¿no? O sea, porque uno cuando lo escucha a Cisneros dice, ¿de qué hablaban los libros, no? Más allá de este marco. Bueno, dice, hablan de la casa, como todos los libros, ¿no? Los libros para niños, estoy acotando, aquí pues resaltaban siempre la casa, ¿no? Empiezan por ahí. Pero dice, cuando esos libros que dicen mentiras, dicen, mi casa es linda, estos libros dicen, mi casa de verdad, la mía, sucia, fea, esta es mi casa. Es efectivamente la casa en que yo vivo, la casa en que estoy. El libro dice la verdad. Y me enseña a reconocer todas las cosas de mi casa, dónde se compran, cuánto cuesta, lo que como, y eso que como, dónde se compra y cuánto cuesta. Y después de que el libro me ha enseñado a conocer, a valorar mi casa, todo lo que ella significa como realidad, paso a conocer el porvenir de mi casa. ¿Cuál es? Mi barrio, la casa de los otros, la comida de los otros, y después del barrio, mi provincia. ¿Qué se hace? ¿Qué se funda? ¿Qué se cobija? ¿Qué se produce? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y así, durante los años que toma esta formación, toman la casa, el barrio, la provincia. En el tercer año, porque cada tomo iba por un año, ¿no? El tercer año, ya cuando los niños tienen 13, 14 años, mientras que los otros libros hablan de la providencia, estos libros, ¿qué es lo que refieren? Tengo que aprender a defender mi casa. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ya mi casa después de esta formación? Los objetos, mi familia, mi barrio, mi provincia. Y aquí entraba ya el componente ideológico, ¿no? Y para poder defender todo esto, tengo que aprender a disparar. Cisneros agotaba, ¿no? A muchos les sorprendía que, o decían en los medios que se roban a los niños, pero en realidad no era un secuestro, en realidad ya habían sido secuestrados ideológicamente muchos años antes. El tema de la identidad nacional, el tema de sentirme parte de una comunidad, no es accidental. Justo Cisneros recordaba que Abimael había sido maestro y él entendía que su movimiento tenía que partir desde los niños. No, la idea de la identidad nacional, por eso, no es un tema periférico de la LIG. En realidad está en las raíces mismas de cualquier literatura infantil y juvenil. Los Grimm, por ejemplo, tratan de recopilar sus historias, ¿no?, de infantiles que le contaba su nana frente al avance de Napoleón, que estaba conquistando Europa. Entonces vemos pues identidad, nación, infancia. Temas bastante relacionados en realidad, justamente vamos a poner como buenos ejemplos de tratamiento de estos temas a estos dos autores, Francisco Izquierdo Ríos y Carlota Carballo. Pero vamos a desenredar este hilo en el tiempo que queda desde el lado de la estética. ¿Bien? Bueno, el primer concepto que tenemos que entender es el de peruanidad e identidad, ¿no? Es algo que puede ser mal aprovechado, como lo hemos escuchado hace un rato con el ejemplo que ha hecho Abimael, con la forma, ¿no?, con la que había trabajado, pero formar la identidad propia y su inscripción, ¿no?, y desenvolvimiento eh, involucra también tomar en cuenta a la escuela, ¿no?, y a la familia en los primeros años de vida de un infante. No hay un antes y un después específico, ¿no? El punto de partida es que el niño se reconozca primero como persona, y esto las maestras inicial lo saben bien, y luego, cuando entran a la escuela, es que luchan por reconocerse como yo distinto a otro, ¿no? Por eso es conocido los casos donde un niño pega al otro fuerte y su compañerito se pone a llorar y el niño que ha pegado les dice, pues, ¿por qué lloras, no? La maestra que ha visto todo sabe que le ha pegado fuerte, pero el niño
¿no? El que ha pegado recién está aprendiendo a reconocer a un otro, ¿no? Entonces, si la lógica es, si a mí no me dolió, ¿por qué te tiene que doler a ti? Entonces, esa es una tarea constante en los primeros años, ¿no? Tratar de entender y ponerse en el lugar del otro. Pero esto de reconocerme como persona, yo distinto a otros, va de la mano con reconocerme como parte, miembro de una nación, ¿no? Involucra la comida que me rodea, los tonos de voz con que me hablan, los paisajes que observo, la música que me rodea, todo va construyendo la identidad del niño, ¿no? Entonces, por ósmosis, no es que los padres les enseñemos a ser peruanos, por ósmosis el niño va identificándose con esta cultura. Lo curioso es que, por ejemplo, en una encuesta que se hizo en Ipsos el 2019, que Ipsos hizo el 2019, los motivos de orgullo para ser peruanos eran los productos naturales, los atractivos turísticos y la cultura y la historia. O sea, en resumen, lo que comemos, lo que vemos y lo que pensamos. En ese orden, ¿no? Según los porcentajes. El término peruanidad, que fue acuñado por Víctor Andrés Belaúnde, ¿bien? Lo define como un conjunto de elementos o caracteres que hacen del Perú una nación, una patria y un Estado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, pero esta serie de conceptos también fueron puestos a prueba, ¿no? Y también discutidos. Por ejemplo, pues cuando después de la Segunda Guerra Mundial nos encontrábamos con dos Alemanias, ¿no? Pero, ¿son alemanes o no son alemanes? Sí, pero una era de oriental, la otra occidental, divididos por un muro. Entonces, ¿qué es realmente, no? ¿Qué es esto? ¿Qué es ser, en este caso, qué significa ser peruano? Parentesco, comunidad de sangre, la lengua, los usos y costumbres, la tradición, la religión, ¿no? Y aquí, justo en torno a este debate, Andrés Belaunde rescata unas palabras de Ernest Renan, por el 1882, pero que sí ayudan mucho a entender. La nación es un conjunto de hombres unidos por el recuerdo de hechos que llevaron a cabo en el pasado y la voluntad de realizarlos en el futuro. ¿Bien? Es decir, memoria y perspectiva hacia adelante. Claro, la cuestión es de qué me siento orgulloso. Y compartimos el mismo destino, ¿no? No es un sitio de sálvese quien pueda, sino el de quedarnos como, unirnos como comunidad y enfrentar lo que tengamos que enfrentar, disfrutar lo que tengamos que disfrutar, pero como comunidad. Esta idea tan básica eh, ha ido precisamente hacia la lija, ha encontrado su refugio en la lija. Porque ¿cómo la lija ha entrado en el terreno de esta formación identitaria? Bien, la respuesta es sencilla, ¿no? Claro, desde el punto de vista histórico. El siglo XIX ve la formación de naciones, en Europa sobre todo, ¿no? También en Latinoamérica se entiende, con los procesos de independencia. Y hay estados que ya no, por ejemplo, no responden al concepto de reino, ¿no? Ya no se habla de reino, se habla de naciones. Además, ya un siglo antes aparece el sujeto niño como parte de la sociedad con necesidades psicológicas y educativas específicas, lo que permite pues un enfoque diferenciado, ¿no? O sea, sí, existía la figura del niño, se le daban ciertos textos, esto ha sido un proceso, pero nacen también la pedagogía y la psicología. Acordémonos también que en la escuela pública es del siglo XIX, ¿no? Como tal, y también tenía una función específica para el niño. Todo esto dio razón al uso pedagógico de textos infantiles que, como nos damos cuenta, están ya inmersos en un plano político. La literatura en este momento para niños no estaba aislada, no respondía a cánones como los actuales, ¿no? Respondía precisamente a la formación de ese sujeto como ciudadano, ¿no? De estas nuevas naciones. Y un ejemplo más preclaro de la confluencia de estos aspectos la vemos en Italia, durante la época de la unificación italiana, que eran pueblos muy distintos en lengua, idiosincrasia y tradiciones, ¿no? Cuando ellos empiezan a unirse, en la Italia empiezan a publicarse obras para niños, con el fin de unirlos, educándolos de manera uniforme, ¿no? Y allí, por ejemplo, Carlo Collodi, el famoso autor de Pinocho, antes de publicar Pinocho, publica Giannettino. Giannettino fue una obra donde el personaje, este niño, medio con elementos de fantasía, empieza a pasearse por diversos territorios de Italia. De tal forma que incluso son tres tomitos donde el personaje, pues en el primer tomo se va al norte, en el segundo tomo se va al centro, el segundo
en el tercer tomo se va al sur. Es un libro didáctico, para empezar, con una función pedagógica clara en función a un proyecto político. ¿Bien? Sabemos que la evolución estética de la lija ha permitido que se desligue poco a poco de estas ataduras utilitaristas, siempre presentes. De hecho, hay varias publicaciones recientes, este año 2023, en, en Estados Unidos sobre todo, acordémonos que es un país con una diversidad cultural amplia y que los maestros tienen que también, es continuo, ¿no? Que se enfrentan a estas realidades. Entonces hay investigaciones al respecto que exploran cómo enseñar en ambientes multiculturales. Y en todas ellas utilizan obras infantiles. Pero estas obras infantiles, por ejemplo, tienen que tener algunas características, ¿no? Es decir, tienen que responder a la edad y género similar al del niño que identificamos en el aula, tienen que mostrar costumbres de la cultura de ese niño, porque buscan que esos niños sean vistos, y al mismo tiempo que se respeten esas identidades. Aquí está, es decir, hablar de identidad y hablar de nación con apoyo de la LIG es natural desde su origen hasta nuestros días, por los retos obviamente ahora más multiculturales en torno a una sociedad globalizada. Pero aquí entramos pues a nuestro punto, ¿no? Porque estos textos que se usan, aunque son válidos, es una forma válida de trabajar, son más cercanos al texto informativo. Son textos informativos adaptados para niños, pero no es la única forma, ¿no? Porque son libros muy transparentes, ¿no? Se le dice, el personaje niño, en estos libros, pertenece a esa cultura, tiene esta costumbre, come estos alimentos, en tal fecha no come estos alimentos, o ha vivido esta experiencia, esta dura experiencia, ¿no? Viene han salido urgentes de su país porque hay una persecución política, o los están matando a los de su etnia, etcétera. Entonces son casos muy específicos que, vuelvo a decir, informan a niños que no pertenecen a esa región, que no sabían ni siquiera que existía, de que estos niños existen y quieren ser escuchados también. Una forma válida, sí, pero no la única. ¿Bien? Por eso es que aquí, tal vez, esta forma que decíamos, sea directa, ¿no? No es la que responde a la naturaleza propia de un texto literario como se entiende actualmente como literatura infantil. No basta los libros, no bastan los libros informativos, ¿no? Mucho menos aquellos que pretenden ser literarios. O sea, no hay que disfrazar, no hay que confundir. Y para eso creo que sabemos, los profesores tenemos que estar muy enterados del asunto para saber diferenciarlo. Es necesario dar motivos de orgullo, pero en una educación estética y formativa, ¿no? Donde lo literario sea el marco necesario para que se pueda evitar caer en el didactismo. Y para ello nos acercaremos a dos autores, como son Carlota Carballo y Francisco Izquierdo Ríos, pero en el marco de la estética de la recepción que plantea Iser, ¿no? Para resumir, porque el tiempo nos queda corto, Iser pues plantea en su obra, en su famosa obra, donde propugna por una recepción a partir del lector, la figura del lector, pero los modos de leer, ¿no? Y en los modos de leer, él señala que los textos de literatura tienen espacios, ¿no? Estos espacios donde el lector completa el sentido del texto. Disculpen porque el tiempo estoy resumiendo sumamente sintético el punto de Iser. Pero aquí es donde entramos con Francisco Izquierdo Ríos. Francisco Izquierdo Ríos tiene un proyecto también fundacional con su obra. Él básicamente dice que los niños deben de reconocer su propio país. Entonces, aquí por ejemplo, aquí está. Por ejemplo, en la introducción a su obra, ¿no? Tierra Peruana, ¿no? Que es una selección de lectura para niños, dice: nada como una literatura infantil para fijar, moldear el espíritu nacional, ya que su influencia es directa con el niño, ciudadano del mañana. Por eso, este libro, con esencia nuestra, aunque incompleto todavía, eh, es un vasto campo de temas bellísimos e instructivos para el niño. En un próximo libro tener en cuenta todos los demás aspectos. Con esto no quiero afirmar que nuestra literatura infantil debe estar estructurada solo a base de motivos nacionales, pero sí que en esta hora de transición, en que el Perú está forjando su personalidad vigorosa de nación,
Este libro es de la década del 40, en que el Perú está forjando su personalidad vigorosa de nación, adquiriendo confianza en sus propias fuerzas, peruanizándose, digamos, es necesario que así sea, como una contribución, pues, al logro de ese ideal. Bien, entonces, su obra, básicamente, en todas las descripciones que hace, toca temas de la fiesta, describe la puna, por ejemplo, ¿cómo describe la puna? Soledad infinita. Solo el viento que silba, como una serpiente escondida dentro del extenso y túpido pajonal. Gélido desierto, donde como en ninguna otra parte se tiene la horrible sensación de la soledad. Solo un gavilán, que en el cielo de azul lánguido vuela alrededor de un escueto peñón, a una piedra blanca que despide vívidos reflejos al recibir de lleno la luz del blanco sol. Su prosa no es informativa, su prosa es poética, ¿bien? Atisba simplemente las figuras, las descubre ante los ojos del niño lector, pero crea espacios precisamente para que el niño las complete. De hecho, en una de sus introducciones, su credo como autor, es que por entre las líneas del texto se vislumbre la vida real. Él no la dicta, sino que deja que el niño complete ese sentido con lo que le propone en su obra. Del mismo modo, Carlota Carballo hace lo mismo con su obra, la más conocida, la primera en realidad, Rutsy el pequeño alucinado. ¿Por qué? Porque Rutsy el pequeño alucinado sigue este modelo que así, recordamos de Coyote, porque Rutsy se pasea desde la selva, donde se enamora de una chica, y por seguir a la chica y todo su trajín va desde la selva hasta la sierra y luego a la costa, para regresar otra vez a donde está. Y el propósito también de nuestra amiga Carlota, en la primera página nomás de su obra, dice: ¿conocéis por ventura la selva, la grandiosa selva sudamericana? Si la conocéis, si alguna vez habéis visto desencadenarse sus oscuras fuerzas primitivas, si habéis escuchado hacia el atardecer sus confusos rumores, donde a veces os parece percibir el canto de eternidad de sus ríos, o el eco ronco de sus montañas, el grave croar de gigantescos sapos, el chirrido estridente de los monos, o el melodioso trinar de misteriosas aves, si habéis sentido el embrujo de su belleza, ¿bien? Describe pues todos los elementos de esta región y se dirige al lector. ¿Por qué? Porque algo que nos ha ayudado Wolfgang Iser, es a descubrir este lector implícito, que en este caso, en los dos autores, es claro, es un niño al cual debemos de tomar de la mano y orientarlo para que sea un peruano, pero no dictándole cómo es un peruano, cómo debe comportarse, no tiene un tono moral. A partir del paisaje, y es algo que incluso nuestro amigo Izquierdo Ríos, en su famoso ensayito, ¿no?, de la literatura peruana, él lo va a reclamar, porque él dice que la literatura peruana es recreativa y educativa a la vez, ¿no? Una composición, sea cual sea, influyendo en la sensibilidad del niño, está educándolo. Por eso es que no debe ser estropeada, lo dice él, estropeada con indicaciones pedagógicas. Y ninguno de los dos autores que he revisado caen en esto. Pintan el paisaje, pero a través de sus descripciones, de las narraciones que tienen, las fiestas que hacen los dos, cuando describen fiestas son fenomenales, dan ganas de estar en la fiesta, lo que quieren es direccionar precisamente esa estética de un niño ya lector, porque no es para niños menores de 6 años definitivamente, pero de un niño ya lector, quieren direccionarlo hacia esto. Porque hay algo que, con eso voy a cerrar, el tema que nos resalta François Cheng. François Cheng dice que la palabra sentido, ¿bien?, a la cual Iser nos dice que todo lector debe llegar, la palabra sentido involucra 3 definiciones en francés: sensación, dirección y significado. Y Cheng dice que estas 3 justamente identifican las etapas o los estadios de nuestra existencia. La primera infancia correspondería a sensación, la del niño puber hacia la adolescencia, dirección, que es donde se enmarcan estos dos autores, y la última de significado. Claro, todo niño igual ya
lector va a construir su propio significado, pero ya mucho más maduro, obviamente, cuando ya es adolescente y en adelante. Por último, quiero terminar diciendo que el texto literario tiene que respetarse como tal para llegar a esto. Estos autores lo hicieron de manera genial. Hay otros malos ejemplos, de hecho, ¿no? Que dictan al niño, le enseñan, le orientan, pero casi diciéndole exactamente qué es un peruano. Hay textos informativos que nos ayudan a conocer el Perú, genial, pero no descuidemos la cuestión estética, es decir, trabajar con textos literarios, realmente literarios, que tienen en el fondo y reconocían su valor pedagógico, ¿bien? Pero con este cuidado poético que dejaba espacios para que el niño pueda interpretar, construir su significado de ayuda del lector. Pero algo que identifica Iser es que el lector guía. Es cierto, no se puede, la obra, ¿no? La obra guía, no se puede renunciar a ella, pero es el lector en realidad el que construye otra vez ese texto. Y hay que dejar a los niños que hagan lo mismo. Bien, pero vuelvo a reclamar con obras de calidad, de este tipo. Tal vez otra vez revalorando estos autores que a veces los tenemos un poco olvidados. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Muy interesante la intervención también. Eh, Importante esa exploración que has hecho al tema de la ciudadanía y la identidad. A partir de tu análisis también, gracias por el uso de las categorías y la teoría que has presentado. Muy interesante. Muy bien, vamos a finalizar entonces la mesa con Yeselita Sánchez. Ella es bachiller en educación por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en la carrera de Educación, Lengua y Literatura y egresada de la Universidad Católica Sede Sapiense en la maestría Literatura Infantil y Juvenil y Animación a la Lectura. El título de su ponencia es La valorización femenina en la sociedad andina, un análisis de las adaptaciones de la LIG de relatos míticos peruanos. Adelante, Yeselita. Buenos días. Bueno, como estaba presentando Pamela, sí se escucha, ¿verdad? Sí. Sí, a mí Mi se ve la... título es la valoración femenina en la sociedad andina, análisis de las adaptaciones de la ley de los relatos míticos peruanos. Bueno, para entrar en lo que es el contexto, como sabemos, si se habla de lo que es identidad peruana o identidad de un país, debemos partir principalmente por lo que es la cultura. Pero ¿de qué manera podemos conocerla? Pues mediante los libros de literatura infantil, en las cuales nos hablan acerca de los mitos, leyendas de nuestro entorno, que es lo principal. Pero en cuanto al contexto peruano, en lo que son estos mitos y leyendas se conocen los dioses generales, los dioses hombres, que son Pachacamá, Cunirraya, el dios Sol, Huiracocha, entre otros dioses, pero sin embargo no se conoce a la que es la figura femenina, la figura resaltante y la más conocida que tenemos es la Pachamama, o en este caso la diosa Luna. Pero hay muchas diosas que deben de ser valoradas. Entre ellas, que yo me voy a centrar principalmente, son las 5 diosas ñanca, en la que son Cabillaga, Chaupiñanca, Urpihuacha, Mirahuato y Yaxahuato, que van a partir de esta recolección que hizo Francisco de Ávila en lo que es Dioses y Hombres de Guarachirí, posteriormente adaptado por Gerald Taylor también. Bueno, yo me centro en cuanto a la LI en dos adaptaciones que nos hablan acerca de estas figuras, que son la adaptación de Los dioses de la costa peruana de Óscar Espinal Latorre, en donde se analizan dos relatos que es Urpihuacha, la diosa de los pescadores, y Cabillaga y Conirraya. Y también tenemos a la otra adaptación que es de Marixa Villavicencio y Rubén Silva, que nos habla acerca de Micaela conoce Urpihuacha, un viaje por el gran camino del Inca, donde nos habla acerca de esta niña que junto a sus amigos se van hasta el santuario de Pachacamá y acompañado por la diosa Urpihuacha conoce acerca de sus hermanos y sobre ella. Bueno, de estas dos adaptaciones parto lo que son estas cualidades de estas 5 hermanas ñanca, en las cuales voy a empezar con Cabillaga o Cahuillaca en este caso. Bueno, esta diosa era una diosa muy hermosa, de buen aspecto, que tenía muchos pretendientes, los cuales en la primera rechazaba porque tenía un enamorado y en la segunda porque no quería estar con nadie, quería ser autónoma.
ella, a raíz de esto, es de que entonces Connie Raya, al no sentirse aceptado, utiliza lo que es una estratagema de insertar lo que es en su simiente, en un lúcumo, lo que es su simiente, el cual ella come y logra quedar embarazada, haciéndose aquí lo que es la semejanza con lo que es la imagen religiosa de lo que es la Virgen María, ya que ella quedó preñada mediante este lúcumo. También vemos de que ella es una diosa desafiante y justiciera. ¿Por qué? Porque ella a través de esto no logra quedarse callada, sino que cita a todos los huacas y a todos los dioses con el fin de poder ver quién era el padre de su criatura. Y al no hallar respuesta, entonces lo pone a la criatura en el suelo, en donde él, esta criatura va hacia donde el padre, que en este caso es Connie Raya, pero ahí también vemos lo que es su actitud digna y decisiva. ¿Por qué? Porque ella no acepta a Conirraya como el padre de su hijo, al ver que era un dios harapiento, un dios todo pordiosero, un dios todo sucio, y lo que termina haciendo que ella huya hacia el mar. En esta situación vemos que esta es una diosa y poderosa porque se le nombra a ella como la esposa de este dios y poderosa porque tenía bastantes dominios, y vemos también de que ella ejercía poder sobre lo que es un espacio sagrado que es el mar, porque le pide al mar de que le ayude en ese aspecto, en donde se termina convirtiendo ella en una isla y su hijo en un islote. También tenemos a Urpihuacha o Urpaihuacha, que vendría a ser la diosa o la divinidad del mar, una diosa conocida por los dioses de los pescadores debido a los peces. Vemos que ella presenta una característica bastante de sororidad, porque le ayuda a lo que es su hermana Cabillaga al ir a visitarla y ver qué es lo que había pasado. Y también vemos de que ella también presenta esta sororidad al preocuparse por sus hijas, ya que Connie Raya intenta violarlas después de lo que había pasado con Cabillaga, violar a estas dos hijas, pero ellas terminan finalmente escapando. También vemos que es justiciera y vengadora, ya que al enterarse de este hecho, ella decide actuar ella sola, no esperando a que un hombre llegue a rescatarla o se haga cargo del asunto, sino que engaña, en este caso a Connie Raya, lo toma de los cabellos y prácticamente lo pone en su regazo, diciendo que le iba a sacar los piojos. Él, viendo que estaba coqueta y todo eso, acepta, pero después se da cuenta que era la madre de estas gaviotas, y entonces lo que hace es prácticamente tramar otra estrategia para poder huir, hurgando así en sus destinos un olor muy pestilente, y el cual termina haciendo lo que él huya. Y también vemos que es una diosa dorada, porque Conirraya, al darse cuenta de que estas dos hijas habían escapado, entonces dice, esta diosa pare palomas, y también de la cólera de que no podía él ir a ver a Cabillaga, ya que este lugar era un espacio exclusivamente femenino, entonces ve una vasija llena de peces, la cual él termina pateando, haciendo o desencadenando de que esta diosa sea adorada por los pescadores de ese entonces, ya que el mar se llenó de bastantes criaturas marinas. También tenemos acá a lo que es Yaxahuato o Mirahuato, que eran dos diosas siamesas que vivían juntas, que eran muy adoradas en lo que es Chillaco. Eh, Al ser muy adoradas, iban lo que son estos seguidores a donde ellas, ya que eran muy poderosas, ya que ellas siempre les decían la verdad sobre algo que se les había perdido o si tenían alguna enfermedad, por lo que ellas se conocen como seres divinos, como oráculos, como sanadoras. Incluso se les hacía una fiesta en su honor. Y hoy en día se conoce a esto como una celebración, cambio a lo que es la Virgen de Fátima. También tenemos a Chaupiñanca, una de las 5 hermanas más importantes, ya que ella representa los 5, el número 5, a través de cuando se petrificó salen de ella 5 brazos, y ella es la mayor de estas hermanas ñanca. Ella es un ser poderoso, un ser divino poderoso y adorada también por estos pobladores incaicos, en donde nos dice que son 5 días en donde lo celebran sus fiestas, son 5 días en donde le celebran sus bailes, y no hace interrupción con lo que es Pachacamá,
a pesar de que Pachacama era un dios muy importante de ese entonces, no hay distinción entre ellos, sino que hay igualdad por parte de estos pobladores. También vemos de que se le cataloga como una diosa mentirosa y ladina, porque se decía de que eh, mentía o por divertirse, pero según lo que he podido ver, es que tal vez Francisco de Ávila utilizó esta creencia con el fin de extirpar lo que es la idolatría de ese entonces, ya que él solamente los recopila. Y también vemos que es independiente y decisiva en cuanto a lo que es su sexualidad, ya que era una diosa muy enamoradiza. Y entonces ella elige al final quedarse con Runacoto, que es un dios que tiene un miembro viril muy grande y ¿cómo se llama? Y se convierte en este caso en lo que es piedra al lado de él. Ahí vemos que es alguien independiente que no, que puede ejercer lo que es su libertad. Y por último, resalto lo que es la riqueza simbólica de estas adaptaciones y lo que es los ritos y tradiciones de Guarachirí, de la cual parte mi investigación, en donde vemos de que esta riqueza no ha cambiado, sino que sigue siendo la misma en cuanto a estas diosas. Por ejemplo, estas diosas están asociadas con lo que son aves, gaviotas o palomas, que son dadoras de vida, porque a través de ellas se da lo que son huevos, porque a través de los huevos nacen lo que son los 5 dioses y son como animales asociados con lo femenino. También vemos de que son diosas que resaltan lo que es pureza, libertad, ya que las hijas de Urpihuacha se convierten en estas aves y son libres de lo que es, logran huir, en este caso de Ponirraya. También vemos que está asociada con el canto de la risa, ya que es a través de este canto que se burlan de lo que es Conirraya al haber huido de su madre. También tenemos la presencia del número 5, como les decía, el número 5 es un número prodigioso, sagrado, que está asociado con la creación, ya que son 5 días en los que, son 5 huevos en los que nacen los dioses, son 5 días en los que hace la creación incaica, son 5 días en los que se hacen los bailes, son 5 días que se hacen los rituales, y por eso es un número muy importante, y estos dioses están relacionados con este número. También tenemos el cabello piojoso, tenemos que este cabello está muy asociado con lo que es la vitalidad, la muscularidad y lo que es el honor en cuanto a los hombres, ya que si se los cortaba era como símbolo de deshonor, pero acá vemos este cabello en lo que es conirraya. Este cabello primero estaba largo y después vemos que se convierte o tiene piojos debido al acto impuro que había hecho con las hijas de querer violarlas. Y también vemos acá mediante el cabello el acto de sumisión que ejerce él cuando Urpihuacha lo sostiene y no lo quiere soltar, sino que aventar al acantilado, prácticamente como sometiéndose a la diosa, como diciendo que esta diosa ejerce el poder. También tenemos otro símbolo en lo que es la serpiente o culebra, en donde está relacionado con el mundo de arriba y el mundo de abajo, en donde son espacios exclusivamente femeninos que logran, en este caso, fertilizar la tierra. Y también tenemos lo que es la tradición y el descuido por parte de ellas, ya que también la serpiente está relacionado con lo que es infidelidad. Y por último, descuido, por lo que ella no había cuidado muy bien a las hijas de Urpihuacha. También tenemos a lo que es otro lugar, la laguna, el mar, los ríos. Como les decía, son espacios exclusivamente sagrados en donde no podían entrar los hombres, sino son necesariamente femeninos y son espacios nutricios, ya que riegan lo que es la agricultura y lo que son los valles interandinos de lo que es este mundo andino. Y finalmente tenemos esta figura que es la huaca o piedra sagrada o islote, en donde también se considera como lugares sagrados de santuario y adoración. ¿Por qué? Porque se da lo que es la petrificación. Acá tenemos lo que es Cabillaga y Chaupiñanca que se llegan a convertir en lo que son piedras o islotes y en donde establecen sus santuarios para poder ser adoradas. Bueno, eso es con respecto a mi investigación. Mi objetivo es poder resaltar estas diosas, poder valorarlas y que se pueda dar a conocer, ya que nadie conoce acerca de ellas, sino que recién en lo que es Maritza Villavicencio, es la que me brindó toda esta información en cuanto a sus símbolos y se ha podido analizar por lo que es la literatura. Gracias.
Muy bien, Yeselita, muchas gracias. Qué interesante la investigación. Forma parte de una línea de investigación que ya está presente en los estudios peruanos, que es el análisis de la representación de la figura femenina. Muy, muy interesante. Muy bien. Bueno, con Yeselita hemos concluido las intervenciones en esta primera mesa, Horizontes de Investigación en la LIG, y nos queda unos minutos para plantear algunas preguntas eh, o comentarios a partir de lo que se ha discutido y presentado en esta primera mesa del Congreso. Entonces, eh, pueden extender sus preguntas a través del chat o pueden levantar la mano también, plantearlas de manera oral. A ver, por aquí están tímidos el día de hoy. Preguntas, dudas, consultas. Muy bien. Acá ha- había una pregunta. A ver, Carolina, ¿la puedes replantear por aquí? Ahí la No le paso al chat, a ver, un momento. Era como para Cecilia. hemos estado escribiendo ya acá está. Dice, Cecilia te dice, ¿cómo haces cuando los niños no tienen medios económicos para comprar libros y la biblioteca escolar no es suficiente? Buena pregunta. Sí, bueno, siempre va a haber algún libro en casa por parte de nosotros como mediadores, o podemos en todo caso buscar la manera entre conocidos. De hecho, esta pregunta me hizo recordar un trabajo que está haciendo en estos momentos una amiga tratando de hacer una biblioteca ambulante en Cañete y está recolectando libros y está trabajando con chicos y chicas, está haciendo un trabajo muy lindo. Y bueno, en mi caso yo busco de los libros que pueden haber en la biblioteca, eh, saco de lo que pueda estar relacionado al trabajo, lo que puedo relacionar. Siempre hay cosas, desde libros tan antiguos, como justo también nos mencionaba el otro participante, este, hay lecturas antiguas que tienen que regresar también, ¿no? Buscar en casa y a partir de eso, de los libros que podamos nosotros dar o los que podamos hacer que los mismos chicos puedan conseguir, ¿no? A partir de eso, de los que podamos encontrar en la escuela, si sean tan poquitos, incentivar la lectura parte también de ahí, de la forma como interactuamos con los libros, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Cecilia. Acá tengo otra pregunta de, de Adrián. A la pregunta que te hicimos, Cecilia, hago el disclaimer, era de Carmen Pachas, ya la encontramos. Muy bien, acá hay una pregunta de Adrián. Pregunta, ¿cómo la literatura peruana se puede ver reflejado? Creo que es cómo en la literatura peruana se puede ver reflejada la cultura incaica en la actualidad. Eh, Adrián, asumo que te refieres a la literatura LIG, ¿no? Eh, sí, creo que esta pregunta puede ir para cualquiera de los investigadores, no sé quién desea responderla. ¿Cómo en la literatura peruana se puede ver reflejada la cultura incaica? Asumo que se refiere a la LIG, ¿no? A partir de la diosa incaica, cómo reflejada en nuestra agricultura. Eh, Creo que va para ti, Eselita. Sí, bueno, como se dice, la literatura incaica es parte de lo que son mitos y leyendas y tradiciones en ritos y tradiciones de Huarochirí. Y esta literatura peruana, en lo que es la actualidad, se ve reflejada en lo que son adaptaciones, clic. En este caso, como les dije, es Los dioses y hombres de Huarochirí y Micaela conoció Pihuacha, que es ya más adaptado para lo que es un público infantil y juvenil. En cuanto, parece que decía agricultura, dice eso del tema de las diosas, cómo ha dado reflejo en nuestra agricultura. Por ejemplo, vemos que en la agricultura lo que es la laguna de Urpihuacha. Urpihuacha tiene su propio lugar, su propia laguna, y se decía de que mediante esto ella también irrigaba lo que es valles interandinos, y también mediante esto habían aves de que iban acá a dar el guano, siendo esto un fertilizante para lo que es
en este caso nuestra agricultura. Igual con la diosa Chopiñanca, que mediante sus dos senos ella brotaba lo que son dos ríos que regaban lo que son estos valles también interandinos. O sea, está muy asociada con lo que es el tema de las diosas incaicas, con lo que es la agricultura, ya que les daba, ya que ellas eran nutricias y alimentadoras hacia esos pobladores. Muy bien, gracias Giselita. Acá hay una pregunta para el profesor Manuel Bejarano. La pregunta de Claudia Guamaní dice, ¿cuáles serían los textos infantiles indispensables para la infancia y juvenil que promuevan la ciudadanía y la identidad peruana? Sí, bueno, en lo personal, al menos por lo que al final llegué un poco en conclusiones por la investigación que he hecho, y también me he dado cuenta, ¿no? Al leer las obras, claro, hay que tener un poco de suerte, porque esta edición, por ejemplo, de Francisco Izquierdo Ríos, eh, fue publicada por San Marcos hace ya unos 5 o 6 años, creo, un poco más. Eh, yo creo que entre los dos autores, sobre todo, es Francisco Izquierdo Ríos, José María Arguedas y Óscar Colchado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, sobre todo Izquierdo Ríos y Colchado, aparte de Cota Carballo, obviamente, pero Cota Carballo involucra ya otros géneros. Pero en cuanto a la identidad, estos autores que acabo de decir, por el hecho de que son como parte de la generación fundadora de una LIG madura, de una LIG que ya contemplaba el trabajo estético, el trabajo artístico, ¿no? Es decir, trabajar con la palabra. No correspondían a cánones, e incluso a veces se peleaban, ahí tengo mis discrepancias con Izquierdo Ríos, se peleaban con la historieta, etcétera. Entonces, de Francisco Izquierdo Ríos, por eso yo habría que tener suerte. Eh, aquí está el título completo. Lo que pasa es que son colecciones, ¿no? Por ejemplo, Ande y Selva. Yo aconsejo esta obra. Esta obra tendría que estar en cualquier biblioteca, porque es la selección de todas. Ya hay varias que están descatalogadas definitivamente, ¿no? Que es obra completa de San Marcos. ¿Bien? Esta. Y la que sí, sí es más fácil encontrar porque la han reeditado hace no más de 5 años, creo, es la de Roots y el pequeño alucinado de nuestra amiga Cota Carballo. Esta la que tengo es la primera edición, pero está sin carátula. Pero la que sacaron es un formato un poquito más cuadrado, pero igual. Esta sí es más aprovechable. ¿Por qué? Porque el paseo es un solo relato, el paseo se da por las tres regiones y utiliza muchos recursos estilísticos que utiliza Izquierdo Ríos. Bien, entonces esto sería allí. Y aparte, un poco aprovechando la pregunta de Adrián en el chat, eh, a diferencia de Izquierdo Ríos, nuestra amiga Carlota, en esta obra, no me he fijado si la nueva edición la tendrá, de hecho, seguro que sí, utiliza un glosario, por decir así, de palabras en quechua o también de la región en que les toque, donde aparezcan, ¿no? Entonces, Ichu, Inguri, ¿no? Yama, Yikya, claro, Yama uno, ahorita todos saben quién es, pero como esta obra fue publicada en Nueva York, o sea, la primera vez que ganó un concurso en Nueva York, está pensada como para niños fuera del Perú también. Eso sí lo he notado. Pero nada, esta obra Rutsi es fácil de encontrar y sí, yo creo que se puede aprovechar tranquilamente en varios meses en cualquier escuela y en casa, ¿no? Entonces, es así. Muchas gracias, profesor Manuel. Y finalizamos con una última preguntita brevemente. Nadesa Rodríguez, terminamos contigo, Nadesa. Planteanos Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Primero, felicitarlos a ustedes por las ponencias de hoy. Quería consultarles cómo ven ustedes ahora la configuración del canon estético en la actualidad, en vista que desde el siglo XIX, desde la segunda mitad, la figura femenina de la escritora incursionó en la escena cultural y bueno, al inicio escribía pues con una mirada más pedagógica y luego fue evolucionando. Pero ¿cómo ven ustedes ahora el panorama del canon estético que se ha configurado? Gracias. Ok, esta es una pregunta que puede responder cualquier investigador. Agradecería que le responda
un investigador por ahí. Karina, de pronto, Cecilia, Giselita, Manuel. Me gustaría que le respondan cada uno, pero se nos fue el tiempo. ¿Por ahí? Es una muy buena pregunta. A ver, creo Manuel, sobre sí. el canon, sí. Bueno, se ha enriquecido, de hecho que siempre el propósito educacional antes era más fuerte, pero vuelvo a decir, felizmente hubo un buen manejo con estos autores de equilibrio, ¿no? Entre lo estético y lo pedagógico, pero ambos aceptaron, o sea, siempre se aceptó que la literatura infantil, se quiera o no, tiene un propósito pedagógico porque el niño aprende algo de esto. Y ayer recomiendo un buen ensayo al respecto de Teresa Andrueto de los valores y el valor se muerden la cola. Eso ayuda a entender bien esto y a dilucidarlo. Y actualmente este canon, claro, en el Perú yo veo que hay buenas obras de calidad, pero también hay muchas obras que nacen con propósitos comerciales, ¿no? Muchas veces coyunturales, porque al menos yo he contado creo como 2, 3 ediciones del caso del zorrito que se perdió, que lo criaban como mascota, etcétera, publicaron bastante de esto. Em, Sí, son temas que también felizmente el contacto con corrientes artísticas alimentan el libro álbum en Perú, también ya tiene muy buenos niveles. Lo único que sí hay que ser muy cuidadoso es con aquellas obras que están pensadas para venderse. Bien, o sea, no hay un trabajo literario propiamente y que uno podría decir, oye, ¿esto qué es literatura o me estás queriendo simplemente promocionar una serie de valores que están de moda porque el ministerio lo está pidiendo y ya, ¿no? O sea, para que se pueda utilizar en las aulas. Entonces, no, hay que diferenciar bien que hay textos informativos y que hay textos literarios. Y allí entra a tallar el docente, sobre todo, ¿no? Para distinguirlos. Pero el canon, vuelvo a decir, está bastante enriquecido. Hay autores que se están rescatando cada vez más, incluso no solamente a nivel, pensando en el público para niños, no solamente a nivel literario, sino también incluso de la literatura gráfica, ¿no? El cómic. Entonces, este año 2024 se anuncia, por ejemplo, la publicación de las obras de Osito Monkey, del estudio Osito Monkey, de lo que, ¿se acuerdan si habrán escuchado Coco, Vicuñín y Takachito, ¿no? Que eran representantes de Costa, Sierra y Selva en la popular revista para niños Avanzada. Entonces ya se anuncia la publicación de las obras. Yo estoy ahí esperando el 2024 para adquirirla. Esas historietas también trabajaban, por ejemplo, en la peruanidad, ¿no? A partir de estos tres personajes. Entonces hay una revaloración del pasado y con alimentación de corrientes más contemporáneas y el criterio estético, ¿no? De muchas editoriales que lo están trabajando también. Entonces, eso es bueno, eso es muy bueno. Muchas gracias, muy bien. Vamos a finalizar aquí. Hay varias preguntas en el chat. Yo invito a que contacten también con los ponentes, con los investigadores del día de hoy para continuar la discusión en otros espacios. Lamentablemente ya no podemos responderlas porque se nos ha ido el tiempo. Les agradezco a Cecilia, Karina y Armando, a Manuel y a Giselita por su intervención. Los animo a los participantes también a seguir el rastro de las investigaciones de estos autores, son muy importantes, y a continuar acompañándonos con el Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil. La siguiente mesa inicia a las 10:35. Los invito a que nos acompañen a la siguiente reunión. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.